Amigas y amigos, bienvenidas a una nueva edición de Apúntalo, edición especial. Seguimos nuestra conversación en este tiempo de cuarentena. Hoy tenemos el placer de contar con tres distinguidos invitados, dos invitados y una invitada. Nuevamente nos acompaña el compañero Ángel Rodríguez, presidente de la APU. Saludos, Ángel. Saludos, saludos, José Raúl. Tenemos el placer de tener a Maya Rodríguez, que ya había participado anteriormente en el programa de Apúntalo, líder estudiantil, portavoz de la UJS. Bienvenida, Maya. Saludos, gracias por estar aquí. Qué bueno que estás aquí. Y tenemos también al compañero Erol Montes, profesor en el recinto de Calley, miembro del capítulo de la APU de Calley. Bienvenido, Erol. Gracias por la invitación. Vamos a ver cómo podemos conversar en esta época del gran encierro. Bueno, por lo menos tenemos una excusa para no hacer otra cosa, ¿verdad? Que conversar sobre temas que quizás en el ajoro del día a día uno posterga, ¿no? Estas conversaciones. Así que hoy me gustaría que este programa lo dedicáramos a hablar sobre el impacto que tiene las estrategias del presidente y de la administración universitaria en estos tiempos de cuarentena para atender que se cumplan los objetivos académicos de la universidad y los efectos que podría tener esto sobre las estrategias de huelga, que han sido, ¿verdad? La huelga ha sido un instrumento importante, el instrumento más poderoso para conseguir grandes victorias, tanto de los estudiantes como de los empleados docentes y no docentes de la universidad en el pasado. ¿Cómo impacta esto, no? El hecho de que ahora que está cerrada la universidad, físicamente cerrada, se mantiene abierta a través de estrategias de educación a distancia. Esto, ¿verdad? Podemos presumir que es una estrategia que se podría imponer a la docencia en el caso de un cierre de los portones, en el caso de una huelga. Y me gustaría hacer esto de manera informal, que habláramos, ¿verdad? Que ustedes dieran sus impresiones. Quizás deberíamos comenzar con Maya, porque representa en esta conversación un sector importante del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil ha sido el movimiento de los grupos que componen la universidad, el más activo, el más dinámico, el más militante y el que más efectivamente, yo me atrevería a decir, ha utilizado la huelga en los últimos años en la universidad. Así que Maya, ¿cuáles son tus impresiones sobre este tema? Mira, pues nada, yo pienso que en parte podemos comenzar un poquito hablando sobre la respuesta de la administración y de ahí movernos a cuál sería la respuesta por parte de una militancia estudiantil o de docencia, una militancia de comunidad universitaria. Yo pienso que parte de lo que ha demostrado este proceso es que la administración no estaba lista a movernos a hacer online y a movernos a esta crisis. De hecho, en Río Piedras lo que decía el rector era una cosa diferente a lo que decía el vicepresidente y una cosa diferente a lo que decía Howard. Entonces hay una discrepancia de cómo es que cuál es el camino a recorrer y cómo es que se debe movernos ahora de manera eficiente. Y yo pienso que podemos hablar de que el resultado de movernos online pues no toma en consideración, uno, cuál va a ser la calidad educativa, dos, cuáles son los recursos de todo el mundo que sea estudiante ahora mismo en la universidad, porque no podemos plantearnos que todo el mundo va a tener el mismo acceso a computadoras, a internet, a todo este proceso que viene siendo un privilegio de clase. Y además de eso, no necesariamente podemos plantearnos que todo el mundo va a estar en la capacidad y estar dispuestas y dispuestos a estar todo el mundo cogiendo clases todo el tiempo, pensando que estamos en una crisis nacional. Entonces, pues eso también nos pone en cuestión que tenemos que comenzar a pensar el activismo universitario y la militancia universitaria desde otro ámbito totalmente. Parece que una opción, pues no, nunca es una opción simplemente que de brazos cruzados y no plantearnos cuestionar nada, a pesar de que a lo mejor eso quedaría más fácil a la administración. Pero pienso que tenemos que reevaluar totalmente cómo es que pensamos hacer una militancia estudiantil. A lo mejor la huelga en estas circunstancias no es el método, pero tenemos que buscar otros métodos que sí lo sean y otras maneras que sí podamos comenzar a cuestionar, denunciar, visibilizar. Y yo pienso que ahora mismo, considerando que estamos todo el mundo desde nuestras casas, uno de los mecanismos más fuertes puede ser los medios y las redes sociales y cómo desarrollar una campaña política a través de esos espacios. Bien. Si me permites, Muy bien, sí, sí. Harold, antes de hablar más a mediano o largo plazo en términos de las consecuencias que esto pueda tener para las luchas estudiantiles y de los otros sectores de la universidad, el hecho de que se les obligue a los empleados docentes, por ejemplo, a dar cursos en línea,
en medio de un proceso huelgario, ¿verdad? Pues, antes de conversar eso, que es importante, un punto que trae Maya, que es fundamental, es el corto plazo. Yo creo que una semana avisada así de manera repentina para que uno trate de convertir los cursos en línea es muy poco tiempo, especialmente para cursos bien técnicos como los cursos de matemática, y que son los que yo enseño. Y además, me parece que no hay unos mecanismos adecuados. Yo he estado siguiendo la página de Orienta UPR Calle, y ha habido estudiantes que se están quejando ya, que esta misma semana había algunos profesores, exigiendo una respuesta de los estudiantes en términos de que tenían que estar todos simultáneamente atendiendo, o sea, asistiendo a una clase, cuando el problema es que no todos los estudiantes tienen acceso a una banda ancha que permita tener una buena comunicación simultánea, sincrónica, entre todos los estudiantes de un mismo curso a una misma hora. En el caso mío, por ejemplo, nosotros en matemáticas empezamos a enviar un cuestionario a los estudiantes preguntando cuál es su acceso y cuáles son sus condiciones de estudio en las casas. Y al menos en mis cursos no respondieron todos, y los que respondieron es como un 20% de estudiantes que dicen que no tienen acceso a Internet de manera rápida. La mayoría lo tiene solamente a través de celulares, lo cual también dificulta un poco, ¿verdad?, la naturaleza de algunos cursos para llevarse a cabo en línea. El presidente, cuando se le cuestionó eso, lo que dijo fue: para eso es que tienen los celulares, porque me parece una superficialidad de su parte. Claro. Y en vista de eso, yo pienso que nosotros, la APU, por ejemplo, ha pedido públicamente que los cursos se evalúen en la modalidad de pasado, o sea, aprobado o no aprobado, que pueden tener 3 categorías: aprobado superior, aprobado y no aprobado. Y hay alguna resistencia a eso, alegando, por ejemplo, que algunos cursos necesitan notas específicas para cuando van a continuar estudios graduados. Ante eso, yo solamente respondería por ahora que este semestre va a tener un asterisco en todas las universidades del mundo prácticamente. O sea, yo no creo yo no creo que necesariamente se va a tomar en cuenta las notas de este semestre de la misma manera como se están tomando tradicionalmente las notas. O sea, que yo pienso, otra última cosa es que tienen que activar de manera más eficiente los mecanismos para que los estudiantes puedan ventilar y darle curso a las quejas que tengan ante las dificultades que puedan enfrentar cada uno de ellos ante esta nueva modalidad de cursos en línea hecho a la carrera. Porque, pues, o sea, no creo, en el caso mío, por ejemplo, si yo tengo 30 estudiantes y 10 estudiantes no pueden tomar la clase en línea, ¿qué yo voy a hacer con esos estudiantes al final del semestre? Claro. ¿Se les dará un incompleto? ¿Que se graduaban? O sea, son tantas las alternativas, las dificultades que pueden enfrentarse, y con que hayan 3 o 4, es más, un solo estudiante que pagó por el curso tiene derecho a completar el curso. Así que yo, por ejemplo, de primera intención pensé que quizás lo mejor que puede hacer la universidad es sencillamente mantenernos en un receso y extender el semestre y pagarle extra a los compañeros que están en contrato, que es una dificultad cuando se extiende el semestre, y pagarle extra a esos profesores por el periodo extra que se utilizaría, y no intentar que todos los cursos terminen cursos en línea, y eso sin contar cursos como laboratorios que tienen que ser experiencias presenciales. O sea, no hay manera de que yo pueda hacer un experimento de química en la casa, por ejemplo. Es muy difícil. O sea, que en resumen, yo pienso que una sola semana para tratar de convertir todos nuestros cursos en línea es demasiado poco tiempo. Sí. Y Ángel, ¿qué tú piensas? Fíjate, es que yo estoy pensando en lo que dice el compañero Héroe, y me parece que Héroe da en el clavo en un montón de cosas, pero particularmente en cómo tenemos una situación que es fundamentalmente una situación nueva.
una situación nueva porque si bien por un lado hemos venido hablando de la potencialidad y la posibilidad de los cursos en línea como elementos que todo el mundo de momento, porque se ponen de moda unas cosas, todo el mundo dice que este es el futuro, y yo pienso que hay algo de eso en alguna medida, no es menos cierto que también nos crea un sinnúmero de problemas, nos crea problemas tanto en el proceso de la inmediatez docente, del proceso de aprendizaje y enseñanza que nosotros llevamos, sino también en el proceso de planteamiento público de la queja a modo organizada, no la queja de la queja por la queja en sí misma, sino la queja organizada, la queja que se constituye como movimiento o que se puede constituir como movimiento político, como movimiento social. Y desde esa perspectiva es fundamental que nosotros pensemos en esta coyuntura histórica en la que vivimos y cómo este proceso de esta crisis del COVID-19 puede estar siendo agente catalítico para la administración universitaria, utilizarla como punta de lanza para impulsar unas cosas que ellos quieren hacer que a su vez resuelve otros problemas. Es decir, bueno, pues aquí no resolvemos el problema de la paralización de labores en la universidad. Claro, puede resolver en alguna medida el problema de la paralización de labores, pero no resuelve el problema no resuelve el problema de las dificultades y los problemas, valga la redundancia, que nos encontramos con el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y es importante que podamos tener esta reflexión como lo que estamos haciendo. Y te agradezco, José Raúl, siempre haciendo un trabajo excelente, pensando en temas para nuestro programa Apúntalo. Que tengamos eso, porque por un lado está la reflexión sobre cómo incide en los procesos de lucha estudiantil, de lucha universitaria, además de estudiantes de otros sectores, pero también cómo incide en el propio proceso de aprendizaje, enseñanza que nosotros vivimos todos los días. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo podemos los distintos sectores universitarios hacer que se sienta nuestro derecho a la libertad de expresión? Y la libertad de expresión no es el derecho del pataleo, la libertad de expresión no es el derecho a yo poder gritar y que me den una esquinita donde yo pueda gritar hasta que me canse, me duele la garganta por gritar. El derecho a la libertad de expresión implica que yo pueda hablar, que pueda gritar, pero que ese grito recoja unas expresiones particulares y que ese grito se reciba por los sectores más poderosos, por los sectores que en estas relaciones tienen desiguales de poder, están tomando unas decisiones, y eso me parece fundamental. Ustedes están los tres coincidiendo en que esto es una estrategia, y lo comentábamos en otro programa anteriormente, Ángel, tú lo llamabas como la intención de mantener la apariencia de la normalidad, en un momento cuando no es posible tener esa normalidad. A mí me parece, y estoy de acuerdo con ustedes, que es muy peligroso si no se denuncia que esta intención de hacer como que en el caso de Carolina el cuatrimestre, en el caso de las demás unidades, el semestre va a concluir exitosamente sin que todos esos elementos que ustedes han mencionado sean tomados en cuenta, que son elementos claves para denunciar que no ha necesariamente culminado exitosamente, que esta estrategia cumple más con una cuestión de relaciones públicas, ¿no? Y este temor continuo que tiene la administración de lo que dirá Middle State y la acreditación versus lo que pasa en la realidad. Sin embargo, imaginen que sí esto tiene éxito. Imaginen que la administración universitaria sí logra presentar que esta estrategia es una que funciona, que se pueden cumplir. En estos momentos la universidad tiene la capacidad de cumplir con los objetivos académicos, incluso en un cese de labores, en una universidad cerrada físicamente, que eso no interrumpe el semestre, porque hay toda una serie de estrategias que ya se pusieron en práctica. Esto es un simulacro de eso. Imaginen que se lograra crear esa ilusión. ¿Cómo quedaría entonces la estrategia de la paralización de labores en la universidad en el futuro como estrategia de lucha? ¿Cómo quedaría parada? Esa sería, digo, yo no estoy pretendiendo que esa sea la única estrategia de lucha, pero en este momento me parece que es de las estrategias de lucha que siempre están sobre la mesa la que más claramente se ve afectada por el proceso, y sobre todo en el contexto de lo que viene. Seguimos una universidad que nos van a seguir recortando dinero porque eso no se ha anunciado. La Junta de Control Fiscal está escondida en este momento, está pretendiendo que no está pasando nada.
siguen dándonos cantazos, vienen momentos de lucha si queremos seguir defendiendo este proyecto de universidad pública en el que nosotros creemos. ¿De qué manera vamos a poder defenderla? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Verdad? Esto nos quita muñequitos de la mesa. ¿Qué ustedes piensan? Mira, es que no tenemos que pensar muy lejos también en el futuro nada más. Ahora mismo. En el futuro cercano. Como los estudiantes se les van a hacer entrega de los cheques de beca, por ejemplo. Los estudiantes van a tener que seguir pagando los hospedajes para poder reservarlos en este periodo en que no pueden venir a las inmediaciones del campus. ¿Cómo los estudiantes van a poder enfrentar esa situación de falta de las becas, de si tienen que continuar pagando los hospedajes por la duración de esta crisis, que puede ser 1 mes, 2 meses, no sabemos? Hasta ahora todas las directrices de la universidad han sido solamente a los docentes. ¿Cómo los docentes podemos hacer lo que ellos dicen que debemos hacer, que es convertir nuestros cursos en línea y continuar con ellos? Pero no está claro los otros aspectos de la vida estudiantil y cómo el movimiento estudiantil pueda poder enfrentar esas dificultades ahora en el corto plazo, en las próximas semanas, que no pueden. Claro. Ajá. Sí, Maya. Sí, yo coincido contigo. Yo pienso que dentro de todo, no tengo la respuesta. Yo creo que aquí no vamos a tener la respuesta porque, como dijeron anteriormente, esto es un asunto nuevo y esto es algo que no hemos vivido. Pero yo coincido contigo en la medida en que sigan como explotando todas estas cosas pequeñas, pues va a crear un sentido de indignación. Vamos a tener que seguir exigiéndole respuestas a la administración. De hecho, esta mañana estaba leyendo que ya a las estudiantes y los estudiantes de RECICAMPUS, que es la residencia universitaria del recinto de Río Piedra, ya quieren desalojarlos, ya quieren sacarlos de allí. Entonces son un montón de gente que no necesariamente tiene a dónde ir, o no sabe a dónde va a llegar, o no tiene acceso para llegar a otros lugares. Entonces, igual se nos sigue cuestionando cuál va a ser la respuesta. Planteamos que por parte de la administración, no planteamos, sino por parte de la administración se plantea que todo se va a resolver con crear un curso en Classroom en Google, en Gmail. Pero entonces es mucho más allá de eso, es mucho más allá de a qué es lo que tengo acceso y quién no tiene acceso. Entonces nuevamente seguimos dejando fuera a las mismas personas que estamos aislando y que estamos dejando fuera a la universidad con todos esos recortes que vienen por ahí y que ya han venido, todos los millones que ya nos han recortado. Así que en parte pues que sí podemos plantearnos una paralización de labores, pero yo pienso que hay que plantearnos mucho más allá de eso. Y dado, como mencioné anteriormente, estamos en una coyuntura nueva, así que a lo mejor la estrategia debe ser nueva. Podemos hacer una paralización de labores, pero no va a ser igual que fue hacer una huelga en el 2017, en el 2010 o en el 2005. Así que sí hay que trabajarnos otras estrategias y trabajar y cuestionarnos qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a llegar a eso. Ángel. Mira, José Raúl, si me permite, es que hay una parte que a mí me parece bien importante. Desde el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, cuando se va constituyendo este sistema de la modernidad capitalista que nosotros tenemos, las estrategias de lucha que se han dado en contra de la opresión, en contra de la explotación, se han ido modificando de acuerdo como se van modificando los procesos políticos y los procesos económicos. Esto nos plantea, aquellos de nosotros que seguimos planteándonos cambios fundamentales, cambios sustantivos en la manera en que vivimos, nos plantea la búsqueda de nuevas estrategias. Pero lo que me dice la historia, y tú que eres historiador, sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Lo que nos plantea la historia es que los cambios traen nuevas maneras de resistencia y que yo no te puedo decir cuáles son las maneras que se van a estar desarrollando, pero sí te puedo decir que la historia me dice, y la historia es el mejor indicador de acciones futuras, aunque uno pueda pensar que no es así de manera mecánica, pero que nuevas maneras de resistencia surgen. Yo me acuerdo en un momento dado de mi vida, cuando yo veía ya para el 2010, yo que vengo de una tradición estudiantil, cuando era estudiante, dirigente estudiantil, en los años 80 y los años 90, de que había que repartir una propaganda en los portones todo el tiempo para que la gente asistiera a una actividad, y los estudiantes en aquel momento, empezando el asunto de las redes sociales en el 2010, no tan desarrollado como ahora, yo le decía, pero tenemos una asamblea, ustedes tienen una asamblea, tenemos una asamblea de la comunidad en el recinto de Calley, pero yo no he visto ni un boletín, yo no he visto ni una pancarta, y dice, no, profe, es que ya se envió eso a través de las redes sociales, y llegaron 2.000, 3.000, Erol está aquí, que participamos en ese mismo proceso.
y llegaban 1.000, 2.000, 3.000 personas a esa asamblea. Es decir, que se fueron modificando las estrategias de acuerdo a las situaciones, a las realidades materiales que vive la vida. Esto implica un nuevo cambio. De nuevo encontraremos o encontrarán distintas maneras. No me estoy excluyendo. Tendremos que pensar cuáles son las maneras más indicadas de levantar nuestras voces y de exigir unos reclamos que los tenemos de manera consistente. Sí. De hecho, eso que tú mencionas es justamente lo que me motiva a mí a hacer este programa. Es comenzar esa reflexión de esos cambios que yo entiendo que son necesarios y muchas veces los cambios surgen, yo no creo en la espontaneidad, pero surgen de manera no prevista por algunos, ¿verdad? Pero otras veces pues son fruto de la reflexión de los sectores más militantes que se anticipan, ¿no? Y yo creo que ese elemento de anticipar futuras luchas y de cómo se pueden llevar a cabo puede ser clave en los momentos en que nos estamos jugando todo, ¿no? Como está ocurriendo ahora en Puerto Rico. De hecho, y también hay estrategias que no necesariamente son nuevas en el mundo, ¿no? Pero que pueden ser nuevas en Puerto Rico. Yo creo que te comentaba hoy había visto una noticia de hace unos años, pero vi una más reciente de profesores y de TAs, Teacher Assistants en los Estados Unidos, que están llevando a cabo una huelga que consistía en no entregar notas. No, la paralización de las labores que hacían era detener, entorpecer el proceso burocrático, ¿no? Y eso pues por momentos ha tenido efectos, ha tenido logros, ¿no? en esa lucha. O sea que hay otra serie de instrumentos que me parece a mí que nosotros podemos tomar y otros que después surgirán como algo nuevo, ¿no? El objetivo de esto es lanzar un poco el debate, lanzar un poco la reflexión y hacernos pensar que esto también es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Ustedes piensan? Hay un aspecto de vulnerabilidad en la medida en que los estudiantes en una situación como esta, está cada cual en su casa y tienen pocas opciones para interaccionar y compartir ideas y tomar decisiones colectivas, como es en el caso de las asambleas o grupos de trabajo que se establecen en el movimiento estudiantil. Esta situación de estar en línea pues va a dificultar ese tipo de situaciones y van a tener que, en el caso por ejemplo de no entregar notas, es una estrategia cuando la huelga es de nosotros o una lucha de la facultad, pero cuando la lucha es de los estudiantes es más difícil convencer que ellos puedan convencer a una gran cantidad de profesores a que no entreguen notas, especialmente profesores que están en contrato, que están en una situación ya de por sí bien vulnerable. Así que esa estrategia en particular puede ser útil en algunos contextos, pero realmente vamos a tener que aguardarnos eso en una situación como esa. Y como digo, no creo que sea un escenario tan lejano en la medida en que los estudiantes, vamos a ver a partir del martes que viene que comiencen las clases, todas las dificultades que pueden presentarse para responder exámenes, tener unas evaluaciones justas, terminar una clase de la parte teoría, pero la parte de laboratorio totalmente rezagada. Ese tipo de la situación que mencionaba de las becas, de los hospedajes, ese tipo de situaciones vamos a tener que enfrentarlas ya a partir de la semana próxima. Si abren, si comienza la clase. Vamos a tener que, no sé, a crear un tipo de asamblea virtual con los mismos métodos que estamos dando las clases, de alguna forma. No sé cómo hacerlo realmente, pero lo que yo sí estoy diciendo es que esto no es una lucha en un futuro lejano, es una lucha que realmente la vamos a tener que empezar a enfrentar en las próximas semanas, al menos desde el sector estudiantil y desde el sector de la docencia, a aquellos que se les haga muy difícil completar los temas de los cursos, incluso con adaptaciones, ¿verdad? Que no tiene que uno cumplir con todo el prontuario, sino escoger aquellos temas que son más fundamentales y que son los cuales no se pueden omitir para uno poder decir que este estudiante pasó, digamos, un curso de cálculo 2. Cuando empecemos a enfrentar esas situaciones y la represión de la administración ya sea activa o pasiva ante las situaciones que enfrenten los estudiantes
para poder completar sus cursos. Es algo que los estudiantes y nosotros vamos a tener que enfrentar ya, no es algo en un futuro próximo, lejano. Valga la aparente contradicción, cuando digo próximo lejano quiero decir próximo en los próximos años. Yo creo que es algo que vamos a tener que enfrentar ya a partir de la semana que viene. Cuando de mi curso de 30 estudiantes tenga 10 que me digan que no pueden trabajar el curso como yo lo pueda preparar en línea. ¿Qué vamos a hacer con esos estudiantes? Déjame decir un último elemento a lo que yo estaba trayendo, porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero escuchar una reacción de ustedes. El elemento que yo estaba mencionando y que tú acertadamente dices, pues que lo de las notas podría ser una estrategia del sector docente, no estudiantil. Yo creo que tanto cerrar físicamente la universidad en el futuro como no entregar notas o alguna estrategia de paralización de labores va a depender. Yo creo que la clave aquí es de la solidaridad entre los sectores, que en la medida que logremos entender lo que ha sido una realidad de la universidad, que no es posible adelantar luchas si no hay un acto de solidaridad de otros sectores, esto se va a hacer más evidente ahora. ¿De qué vale las estrategias de educación a distancia si los docentes se niegan a implementarlas? ¿Verdad? Yo sé que el sector docente pues tiene una gran fragilidad con la explotación que se da a través de los profesores de contrato, ¿no? y todo lo que eso implica, pero es algo que hay que replantearse, porque nosotros estamos hablando a nivel de la APU de la posibilidad de tener una unidad apropiada de profesores que no tienen plaza, de contratos, que tengan un convenio colectivo que los proteja. ¿Cómo adelantar esa lucha? Puede adelantar la lucha de todos los demás sectores de la universidad, ¿verdad? Cómo unos profesores que hacen un acto de no entregar notas, si tienen en contra a los estudiantes, eso no dura 2 días, ¿no? O sea, que yo creo que un elemento importante que hay que destacar en cualquier estrategia, que eso es una realidad ahora, pero en el futuro yo creo que va a ser aún más evidente, es la solidaridad. ¿Ustedes piensan? Mira, si me permite, estoy bien ahora. Estás bien. Mira, a mí me parece que eso que tú dices es fundamental, porque en la medida en que nos encontramos, como decía Errol, en un asunto que no es a largo plazo, que es la inmediatez dentro de 7 días, 14 días, cuando regresemos, nos obliga a repensar los procesos tanto universitarios, es decir, cómo enseñamos, cómo investigamos, cómo aprendemos, pero también los procesos de cómo nos comunicamos y cómo interactuamos los distintos sectores universitarios. Y a su vez, cómo esos distintos sectores universitarios tienen una necesidad imperante de dialogar unos con otros, porque después de todo, todos estos procesos nos van cayendo encima, de manera diferenciada, pero con igual fuerza a cada uno de los sectores. Y coincido con lo que tú dices, que nos pone en una posición de establecer lazos de solidaridad y de unidad cada vez más fuerte entre los distintos sectores universitarios, porque después de todo el golpe fuerte que estamos viendo es a la universidad como la hemos conocido o como se ha conocido en el país en los pasados 50 o 60 años, y nos obliga a pensar qué es la universidad, qué queremos que sea la universidad y por cuál universidad vamos a estar luchando, por cuál universidad vamos a estar peleando y qué universidad es la que vamos a estar construyendo. Y para eso es imperante esa comunicación multisectorial en el proceso universitario. Sí, yo coincido. Y de hecho yo pienso que llevamos un tiempo ya, a lo mejor 2, 3 semestres, que ya vamos planteando una necesidad de un elemento multisectorial, dada la coyuntura del plan fiscal y el desmantelamiento de la universidad ahora mismo. Yo pienso que ahora es exacerbado, ahora es más todavía. Ahora no vamos a poder correr, ninguno de los sectores vamos a poder correr una campaña y una lucha particular por la universidad sin los otros, particularmente cuando no estamos presencialmente. Así que yo coincido con ustedes y coincido con que tenemos que y cuestionarnos esa universidad que es la que queremos y cómo vamos a llegar a ella desde todos nuestros sectores y todos juntos. Y en la UPR en Calley, nosotros fuimos, creo que, bastante exitosos en la huelga del 2010 en crear una coordinación multisectorial
Incluso la huelga en Calley, a diferencia de en otros lugares, fue decretada por una asamblea multisectorial. Y luego los plenos eran conjuntos, profesores y estudiantes juntos todos los días en el portón de la universidad a las 5 de la tarde. Y fue muy útil eso, porque permitió ventilar ideas y además limar algunas diferencias, porque también hay que admitir que aunque hay que hacer la solidaridad, hay algunos intereses particulares que son distintos entre los sectores estudiantil y el sector docente, que pueden en algún momento entrar en contradicción si uno no toma el cuidado de llegar a unos acuerdos y negociaciones tácticas y estratégicas para adelantar las luchas en particular. Sabemos que eso ha sido uno de los problemas grandes del movimiento independentista en Puerto Rico tradicionalmente, ¿no? La capacidad que muchas veces ha tenido el movimiento de poder llegar a acuerdos tácticos que no necesariamente impliquen cambiar los principios de cada una de las organizaciones. El movimiento sindical. Sí, el movimiento sindical también. Así que la experiencia de hacer organizaciones multisectoriales realmente es algo que debemos retomar. Debemos retomar, y las estrategias específicas cuando los cursos sean en línea o si son presenciales o las otras actividades de la universidad, pues podrán surgir en esos mismos acuerdos y en esas mismas discusiones colectivas. O sea que, en resumidas cuentas, si no nos unimos en un tipo de organización de coordinación a nivel de todo el sistema, que incluya a los distintos sectores, no creo que vayamos a poder adelantar mucho la lucha, que no sea, de nuevo, por el sacrificio de un sector en particular, como es el de los estudiantes, que siempre ha sido la vanguardia en las luchas universitarias. Yo creo que, Errol, tú resumes bien y haces una buena conclusión. Yo estoy ya casi sin voz, ya casi no puedo hablar. Así que vamos concluyendo. Les agradezco por estar aquí. Terminamos, ¿verdad?, con este mensaje de la unidad. Yo creo que ese es el camino. Gracias por participar en esta edición especial de Apúntalo. Y seguimos esta conversación en el futuro. Muchas gracias, compañeros y Maya, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, José Raúl. Un abrazo. Seguimos hablando.